Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Vivir en el Espíritu es la capacidad de llevar a la práctica la verdad de la palabra según el conocimiento que hemos aprendido. Soy el pastor Montoya, la paz del Señor con cada uno. La vida en el Espíritu es la vida del reino de los cielos. Es la manifestación del Espíritu. Precisamente por esa razón la conocemos como vivir en el Espíritu. Sin embargo, lo que tenemos que establecer es que no se trata de una manifestación independiente a la verdad de la palabra. Vivir en el Espíritu no significa ser guiado de forma absoluta por instrucciones directas que la persona reciba, independiente de la palabra. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque ha llevado a descarriar a muchas personas con respecto a lo que significa vivir en el Espíritu. La vida del Espíritu es la vida que camina según la instrucción de la palabra. La vida en el Espíritu se fundamenta en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 26, claramente el Señor estableció la característica de lo que es vivir en el Espíritu. Leemos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Por lo tanto, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, es importante que nosotros entendamos que vivir en el Espíritu consiste en andar conforme a las enseñanzas que Jesús estableció como la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. De allí, el que Jesús tomara tiempo para dejar establecido que el Espíritu nos recordará todas las cosas que Él ha establecido como palabras de vida, como palabras de instrucción, como palabras conforme a la voluntad del Señor. La vida en el Espíritu es la capacidad de llevar a la práctica la verdad de la palabra según el conocimiento que hemos aprendido. No se trata del conocimiento que nosotros tengamos, sino se trata de cuánto de lo que nosotros conocemos con respecto a la palabra, cuánto de lo que nosotros conocemos con respecto a las enseñanzas de Cristo Jesús, cuánto de ello lo estamos llevando a la realidad en nuestras propias vidas. El relato de la obra de la liberación llevada a cabo por Gedeón nos ilustra este hecho. Déjeme citar Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13. Leemos versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Este es el relato de justamente cuando el ángel se le manifiesta a Gedeón. Notamos claramente en el relato el conocimiento que Gedeón tiene. Sin embargo, no vive conforme a ese conocimiento. Está escondido, precisamente por el temor que los invasores han establecido dentro del pueblo. Sin embargo, en el mismo capítulo, a partir del versículo 16 hasta el versículo 22, encontramos una notable diferencia. Leamos versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 19. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Versículo 20. Y los 3 escuadrones
tocaron las bocinas y quebrando los cántaros tomaron en las manos izquierdas las teas y en la derecha los cuernos con que tañían y dieron grita, la espada de Jehová y de Gedeón. Versículo 22. Pero los 300 tocaban las bocinas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo y el ejército huyó hasta Betzita hacia Serera y hasta el término de Abel Meola en Tabat. Observamos una diferencia de actitud y una diferencia de conducta en ambos textos. En el primero de ellos, mucho conocimiento, pero nada de práctica. Es más, estaba escondido por causa del temor que los invasores habían establecido dentro del pueblo. Sin embargo, a partir del versículo 16 en adelante encontramos un hombre completamente esforzado. ¿Qué fue lo que estableció la diferencia en la conducta de este hombre? La disposición de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es la vida del reino de los cielos. Como está escrito en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que el hombre que camina bajo esta luz pueda caminar conforme las leyes del reino de los cielos. Vivir en el Espíritu consiste en llevar a la práctica el conocimiento de la verdad que hemos adquirido por medio de la palabra. La vida en el Espíritu no es una vida de teoría. La vida en el Espíritu es una vida de hechos de fe. Es una vida de conducta, es una vida de comportamiento conforme a la verdad que hemos aprendido de la palabra del Señor. Y esto es sumamente importante porque el Evangelio del reino de los cielos no consiste en teoría. El Evangelio del reino de los cielos no consiste en rituales. El Evangelio del reino de los cielos no consiste en liturgia. El Evangelio del reino de los cielos consiste en la capacidad que cada uno desarrollamos por el Espíritu de Dios y por el entendimiento de que debemos de conducirnos conforme a lo que aprendemos en la palabra del Señor. La fe es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de vivir en la práctica lo que conocemos acerca de la palabra. Vivir en el Espíritu es la disposición que el hombre tiene de someterse a la palabra y de vivir por ella. El caso del apóstol Pedro en Mateo capítulo 16 nos lo ilustra claramente. Leamos desde el versículo 17 hasta el versículo 23 y observamos. Versículo 17, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Versículo 19 concluye, y a ti daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sin embargo, cuando nos trasladamos hasta el versículo 22, encontramos un tono diferente en las palabras de Jesús hacia el apóstol Pedro. Leamos versículo 22. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Observe claramente que en el mismo capítulo Jesús llama a Pedro bienaventurado Simón, hijo de Jonás, en el versículo 17, y 6 versículos más adelante, en el versículo 23, le reprende diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. ¿A qué se debe este cambio en la forma de Jesús de dirigirse hacia el apóstol Pedro? La diferencia es
y es la enseñanza que este pasaje nos entrega, que vivir por el Espíritu es la disposición del hombre, es la disposición de la mujer, de llevar a la práctica lo que hemos aprendido de la verdad de la palabra. Por eso, de nuevo las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando Él dijo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Estos textos nos llevan a entender precisamente el significado de vivir en el Espíritu. Y es necesario que lo entendamos clara y plenamente. Vivir en el Espíritu es la enseñanza, es la instrucción, es la exhortación, es la corrección que el Espíritu establece conforme a la palabra, para que nosotros podamos conducirnos según la instrucción que ya está establecida por la palabra del Señor. En los minutos que nos restan para este programa, vamos a revisar un caso para que nosotros podamos ver cómo se aplican todas estas definiciones de fe. Vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 41. Versículo 35, y les dijo aquel día cuando fue tarde, pasemos de la otra parte. Y despachando la multitud le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, pongamos atención a lo que sigue, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y la mar le obedecen? La primera enseñanza que este relato nos deja en cuanto a la fe es que la fe no es tan solo creer y reconocer inclusive que Jesús es Dios. La fe es comportarnos tal como Él nos enseñó que debíamos de comportarnos. No se trata del conocimiento que hemos alcanzado. Tenemos que tener claro que la fe es atender la palabra de Dios, lo cual significa es conducirnos tal y como la palabra nos enseña que debemos de conducirnos. Y esta es la primera enseñanza que este relato nos entrega. No es el conocimiento, inclusive, de creer que Jesús es Dios mismo, manifestado en carne. Porque no es el conocimiento lo que nos va a conducir a la perfección, es lo que hagamos con el conocimiento, lo que nos llevará a caminar conforme a la perfección del Evangelio del Reino de los Cielos. ¿Por qué estáis así amedrentados? Es la primera pregunta que Jesús les plantea y luego les dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué razón muchos no pueden llevar a la práctica el conocimiento que tienen de la verdad de la palabra? Es la pregunta que queremos contestar. Y la respuesta nos la entrega precisamente este relato. Observe de nuevo la pregunta que Jesús les hace. ¿Por qué estáis así amedrentados? Esta primera pregunta tiene el propósito de confrontar a los discípulos. ¿Cómo es posible que se hayan acobardado tanto sabiendo que Jesús va con ellos en el barco? Lo que a ellos les acontezca, le va a acontecer también a Jesús. Y esto nos establece una enseñanza muy importante dentro de la vida ministerial en Cristo Jesús. Nuestras vidas no pueden ser tocadas entre tanto no hayamos completado la labor a la cual hemos sido llamados. ¿Por qué hay personas
que no pueden llevar a la práctica el conocimiento que tienen de la verdad, de la palabra que han aprendido. Y la respuesta es precisamente por el temor. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera epístola y dice, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. La razón del por qué muchas personas no pueden avanzar en la fe, es decir, la razón por la que no pueden llevar a la práctica lo que han aprendido, lo que conocen acerca de la palabra, es precisamente por el temor. El temor de perder las cosas que les representan seguridad. En este caso, el temor que los llevó a sufrir niveles inclusive de cobardía fue precisamente el temor de perder la vida. Pero no se percataron de que Jesús también iba con ellos dentro del barco. Y Jesús no había venido al mundo para morir ahogado. Había venido para entregar su vida, sí, pero en propiciación por el pecado del hombre, para que el hombre fuera reconciliado con Dios, para que el hombre volviera nuevamente a Dios, no para morir ahogado. Y es importante que nosotros entendamos que vivimos sobre la tierra con un propósito. Hay un propósito que Dios nos ha entregado. Ese propósito tiene que cumplirse y por lo tanto nadie puede tocar nuestras vidas, nadie puede arrebatar nuestras vidas. No hay forma que el hombre pierda su vida, entre tanto no haya cumplido aquello para lo cual fue enviado sobre la faz de la tierra. Por esa razón, Jesús les confronta a ellos con los niveles de cobardía en los que habían entrado, porque desconocían precisamente, por la dureza del corazón de ellos mismos, que habían sido escogidos por Dios mismo para completar propósitos de salvación sobre la faz de la tierra para mucha gente a los cuales serían enviados. Por eso, vivir en el Espíritu es la capacidad de llevar a la práctica lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos aprendido conforme a la palabra del Señor. La fe es la capacidad de enfrentar con valentía cualquier situación que amenace con quitarnos todo tipo de seguridad. Por eso tenemos que tener claro las palabras del Antiguo Testamento: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Y esto no es una forma alegórica, es la expresión literal de lo que sucede cuando estemos expuestos ante armas fabricadas por el hombre. Ninguna arma forjada por el hombre prevalecerá en contra de ti. En otro texto, el profeta establece: los que esperan a Jehová alzarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Si caminaren por medio del fuego, la llama no arderá en ellos, y si por medio del agua, no se anegarán. No es una forma alegórica, es la expresión literal de lo que sucede con aquellos que entienden que han sido establecidos sobre la faz de la tierra con un propósito. Nadie puede tocar tu vida, entre tanto no hayas completado la labor para la cual fuiste enviado sobre la faz de la tierra. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tener fe significa la capacidad de enfrentar con valentía, con esfuerzo, cualquier situación que amenace con quitarnos la seguridad. La segunda enseñanza que este relato nos entrega es instruirnos en cuanto a nuestra forma de enfrentar las cosas contrarias, que no debemos de temer ante nada que atente contra nuestra integridad. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Respondiendo a esta pregunta, es Dios, hecho carne. Por lo tanto, tenemos que caminar con la seguridad de que Dios camina con nosotros. Dios,
Dios camina con nosotros. No temeré lo que pueda hacer el hombre, porque Dios camina con nosotros. No temeré todo lo que venga en nuestra contra, porque Dios camina con nosotros. Y es exactamente lo que el Espíritu establece en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, temor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La fe es la capacidad de enfrentar con valentía cualquier situación adversa que amenace con quitarnos la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. La fe es esfuerzo, la fe es valentía, la fe es el entender que estamos completando un propósito sobre la faz de la tierra. Por eso decíamos, vivir en el Espíritu es la capacidad de llevar a la práctica todo aquello que nosotros conocemos, todo aquello que nosotros sabemos, todo aquello que el Espíritu nos recuerda acerca de la palabra. De ahí la importancia de conocer la palabra, de ahí la importancia de caminar conforme a la palabra, de allí la importancia de instruirnos continuamente en la palabra. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, en el versículo 10 leemos: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Vivir en el Espíritu no es vivir de forma independiente, recibiendo instrucciones independientes de la palabra. Vivir en el Espíritu es la disposición de caminar conforme a la instrucción que la palabra establece. Por eso la importancia de la instrucción de Jesús cuando en Juan capítulo 14 dijo: Él, hablando del Espíritu Santo, os recordará todas las cosas que os he dicho. Es la capacidad de caminar conforme la instrucción que recibimos de forma directa o por medio de enseñanzas en la palabra de Dios. Vivir en el Espíritu es la vida del reino de los cielos, pero no se alcanza si la persona no está dispuesta a caminar, si la persona no está dispuesta a vivir conforme a la instrucción de la palabra. No se trata solamente del conocimiento y de la aceptación inclusive de que Jesús es Dios mismo. Si no caminamos conforme a la instrucción, el conocimiento se vuelve vano y no conduce a la persona por aquello que el Espíritu ha dispuesto que la persona camine. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Es Jesús, enseñándoles que Él está por encima de la naturaleza, enseñándoles que Él está por encima de las leyes humanas y estableciendo sobre todo que esto aplica para todos aquellos que caminan conforme a su enseñanza. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué habéis llegado a los niveles de cobardía? Porque no caminas conforme a mi enseñanza, porque no entienden que hay una labor y un propósito que es necesario establecer sobre la faz de la tierra. Y mientras no hayamos completado esa labor, el enemigo ni nadie puede tocar nuestras vidas. Nadie puede arrebatar nuestras vidas. Somos guardados sobrenaturalmente, porque precisamente para eso es la instrucción de vivir según el Espíritu de Dios. Este día
El Espíritu nos está dando instrucciones precisas por medio de la palabra para que cada uno de nosotros volvamos al Señor, para que dejemos de vivir de forma independiente, tratando de innovar con nuestras propias ideas, tratando de innovar con nuestras propias doctrinas humanas, tratando de innovar con filosofías y huecas sutilezas, lo que ya el Señor ha establecido como protocolo de vida. Que volvamos y nos sujetemos a la palabra y nos sujetemos a la instrucción que el Espíritu nos da por medio de la palabra. El Espíritu está hablando directamente a tu vida el día de hoy, para que abandones la arrogancia, para que abandones la soberbia, para que abandones la vanidad, para que abandones la creencia de que porque formas parte de una congregación estás bien delante del Señor. Si no caminas conforme a la palabra, si no caminas conforme a la instrucción ni a la enseñanza del Evangelio del Reino de los Cielos, aún formando parte de una congregación, no estás bien delante del Señor. Porque el señorío de Cristo Jesús consiste precisamente en caminar conforme a lo que Él dice, no caminar conforme a lo que nosotros disponemos. No nos engañemos, no busquemos interpretar lo que no necesita ser interpretado. No busquemos argumentos, porque nos estaríamos hundiendo y naufragando de la fe y perdiendo nuestra salvación. Por eso el día de hoy el Espíritu de Dios te exhorta para que vuelvas en amistad con Él y camines conforme a la instrucción de su palabra, para que vivas conforme al Espíritu de Dios. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.